Ahora sí, chicos, ya comencé la grabación y entonces arranquemos. Preguntas del taller. Pero en el quinto punto no nos dice la especificidad, entonces no teníamos cómo realizar la especificidad de los datos. Listo. Entonces, dejemos el quinto punto para el final, porque sí, evidentemente yo no les di la especificidad, pero bueno. ¿Alguno tuvo o tiene dificultades con el primer ejercicio, con el segundo, o solamente han tenido dificultades con el quinto punto? Profe, yo hice el primero, pero pues no estoy segura si sea así. Me dio mucha lidia. A ver, ¿y cómo, María Camila, si quieres compartir lo que yo acá tengo, digamos, a ver si te da, te voy a mostrar como la primera parte y vamos a explicar a ver si te dio algo similar. Entonces, miren que en el primer punto del taller nos dice, en orden de monitorear una enfermedad, se empleó un test que dio un resultado positivo en el 50% de los animales no infectados. Entonces, esto de acá de no infectados es, digamos, la otra forma de decir en los animales sanos. Y un resultado negativo en el 20% de los individuos infectados. Entonces, esto acá es individuos enfermos. La población total fue de 100 animales y me dicen que los animales enfermos fueron 80. Me dicen, para el test empleado, ¿cuál es la sensibilidad y la especificidad? Eso es como lo primero. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, hay que entrar a hacer? Colocar la población total que nos dicen que fue de 100 animales. Entonces lo que hice yo acá fue colocar la población de 100 animales y lo otro que me dicen es que el total de enfermos o los animales enfermos fueron 80. Entonces con ese 80 lo coloqué en la totalidad de animales enfermos. Ya el resto lo hice con la información que me dicen. Entonces lo que hice acá fue simplemente colocar el 20 para poder llegar a la totalidad de la población. ¿Y qué es lo primero que me dice el texto? Que el test que se realizó dio positivo en el 50% de los animales sanos. Entonces miren que acá los animales no infectados o los animales sanos, el total fueron 20. Y si me dicen que el 50% dio positivo, lo que hago simplemente es sacarle el 50% a 20. Y el 50% de 20 es 10. Entonces, así obtuve este número, este 10. Y este otro 10, pues básicamente lo saqué como por el complemento. ¿Cuánto le faltaba a 10 para llegar a 20? ¿Qué es lo otro que me dice? Dio un resultado negativo en el 20% de los individuos infectados, es decir, dio un resultado negativo en el 20% de los individuos enfermos. Espérenme acá en el chat. Profe, el segundo, ya lo vamos a mirar, Daniela. Entonces, no te preocupes, ya voy para allá. Ay, espérenme que se me fue el taller. Aquí. Entonces lo que hice fue sacarle el 20% a 80 y el 20% del 80 es 16 y así digamos que también haciendo la resta de cuánto le falta a 16 para llegar a 80 fue que obtuve el 64. Ya digamos con esos datos completados lo que digamos lo que se generó es la fórmula y acá voy a poner las diapositivas, la fórmula de la sensibilidad, que aquí me voy a ir para acá. Si están viendo las diapositivas y todo lo que yo voy haciendo. No, por acá María Camila me dice que no. María Camila, ¿qué estás viendo tú? Profe, yo veo el taller. Por acá entonces me dicen que no el taller y por acá me dicen que se ve el taller, que solo se ve el taller, que solamente ven el taller, pero que no ven las diapositivas. Entonces, vamos
Voy a volver a compartir y ahí sí están viendo las diapositivas. Sí. Listo. Y si abro el taller, ven el taller. Uy, y ahora sí se ven las diapositivas, profe. Listo, perfecto. Entonces, y el taller, Carlos, ¿también lo logras ver? Uy, no, el taller no, solo las diapositivas. Solo las diapositivas. Entonces lo que vamos a hacer es, aunque me demore un poquito más, solo se ven las diapositivas. Listo, entonces voy a mostrar las diapositivas y cuando me salga, aunque me demore un poquito más, pero no importa, volvemos a como al taller. Entonces compartir diapositivas, denme un segundito y veré. Entonces aquí en las diapositivas, entonces recordar la fórmula para hallar la sensibilidad. Recordar que la sensibilidad es capacidad de esas pruebas para detectar enfermos en la población enferma. Entonces, si es la capacidad de detectar enfermos en la población enferma, es coger a los que nos dan en la primera casillita como los verdaderos positivos y dividirlos entre el total de los que están enfermos, que incluye a los verdaderos positivos y a los falsos negativos. Me voy a ir para acá y les voy a compartir otra vez el taller. Ahí. Entonces, sensibilidad en el taller. Los verdaderos positivos acá nos dieron que fueron 64, que son los que el test nos dijo que realmente tenían, digamos, la patología o que salieron positivos y que realmente estaban enfermos sobre el total, el total, el total de animales enfermos. Y el total de animales enfermos, aquí ya nos lo habían dado, que era 80. Entonces así, digamos, obtuvimos la sensibilidad. Esa, digamos, y suena bobo, pero es para que, digamos, lo hagamos siempre paso a paso. ¿Por qué? Miren que la otra forma de hacerlo, que es más rápido, pero mientras, digamos, uno coge la destreza, si a mí me están diciendo que los no infectados, perdón, que un resultado positivo acá, que un 20% de individuos infectados salió negativo y yo ya sé que el total es de 80%, digamos que yo ya sé que si el porcentaje de falsos negativos es del 20%, el complemento es 80%. Entonces la sensibilidad, digamos que por descarte, solamente con esta información, yo la podría sacar. El 20% para que llegue a un 100%, solamente le faltaría el 80%, pero digamos que eso uno lo va cogiendo a medida que va haciendo muchos ejercicios. Digamos que de primerazo a veces no se hace como tan intuitivo. Entonces así sacamos la sensibilidad. Para la especificidad, me voy a ir aquí que hay algunos escritos en el chat. Profe, creo que toca de a uno. Sí, yo también creo que toca de a uno, como que ir dejando de compartir y volver a compartir las diapositivas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, que puede que nos demoremos un poquito más, pero es mejor. Para la especificidad, entonces nos dicen, la especificidad es esa capacidad de la prueba para detectar sanos o para detectar no infectados en la población sana, ¿cierto? Entonces acá cogemos es la casillita de abajo, los verdaderos negativos o los verdaderos sanos y los dividimos entre el total que nos haya dado la población de sano, entre el total que nos haya dado esa población de sano. Entonces, en este sentido, cuando en el taller nos sacan o nos ponen los datos que ya nos habían dicho que el 50% habían dado positivos en los no infectados y que habíamos sacado
por descarte de este otro 50%, simplemente es generar la división de los verdaderamente sanos, que serían estos 10, sobre el total de animales sanos, y que el total de animales sanos es esta sumatoria, los falsos positivos más los verdaderos negativos, un total de 20. Entonces la especificidad sería 10 animales sobre 20, que es el total de población sana. ¿Cómo se interpretan estos dos resultados? Pregunto, ¿quién quiere hacer como la interpretación? Escucho propuestas. Nadie se va a animar. La prueba tiene la capacidad de detectar un 50% de la población sana, ¿no? La prueba, espérate, veres, Daniela, estaba mirando quién era la que había dado respuesta. Entonces, cuando a mí me dicen que entonces que interprete cada uno de esos resultados, podemos decir que la prueba tiene una capacidad de detectar de cada 100 animales sanos, ella logra detectar 50 sanos. Y de cada 100 animales enfermos, ella logra detectar 80 animales enfermos. Otra forma de decirlo, pero que es la que menos me gusta y digamos es la más utilizada, pero cuando uno la hace tiene que tener como muy claro lo que está diciendo. ¿Y por qué les digo que es la que menos me gusta? Porque voy a utilizar la misma palabra. Entonces, si no tenemos incorporado el significado de esto, igual lo podemos escribir, pero no estaríamos realmente diciendo nada. La sensibilidad de la prueba es del 80%. Otra forma de decirlo, la capacidad de detectar animales enfermos en la población de enfermos es del 80%. La capacidad de la prueba para detectar animales sanos en la población sana es del 50%. Entonces, miren que tenemos varias formas de interpretar esos resultados. Voy a ver, no había nuevos comentarios. Por aquí no me acuerdo, bueno, o todavía tuvieron dificultades en ese primer punto con digamos, la segunda partecita de los valores predictivos positivos y negativos y la prevalencia aparente. No. Listo. Entonces vamos a pasar al segundo punto que por aquí me lo habían preguntado. El segundo punto dice aquí, usted puede muestrear 1000 animales por semana con un test determinado. Usted aplicará el test en una zona cuya prevalencia verdadera es del 2%. La sensibilidad de la prueba es del 95% y la especificidad es del 90%. ¿Cuántos animales espera encontrar semanalmente positivos? Entonces, aquí lo que hay que hacer es básicamente volver a diligenciar el cuadro con la información que me dan. Entonces, acá lo que me dicen es que la población es de 1000 individuos y me dicen que la prevalencia verdadera es del 2%. Recuerden que la prevalencia verdadera no es el total de animales que salgan positivos por el test que estemos haciendo, sino que la prevalencia verdadera es el total de enfermos que hay en la zona. Entonces, si aquí me están diciendo que la prevalencia es del 2%, lo que tenemos que hacer es sacar u obtener el 2%
de esos 1000 habitantes o de esos 1000 individuos. Y el 2% de 1000 es 20. Una vez que tengamos, digamos, ese valor o ese numerito, lo que se pasa a hacer es lo que hicimos en el primer ejercicio, tal cual, aquí no hay ninguna diferencia. A ese 20, hola, dímelo. La prevalencia verdadera sería el total de enfermos de la población. Sí, la prevalencia verdadera sería el total de enfermos de la población, correcto. No el, no el total de positivos, el total de enfermos, ¿listo? Entonces, teniendo ya estos 20 enfermos, que sería el total de enfermos de acuerdo a este valor que nos da el ejercicio, hicimos o se hace exactamente lo mismo que hicimos en el primer punto. Es decir, si me dicen que la capacidad de esa prueba es que detecta 95 animales enfermos de cada 100 animales enfermos, entonces sacamos 95 de 20. Y si multiplicamos a 20 por 0.95, eso nos da 19. Y evidentemente, o digamos que por complemento, pues simplemente para poder llegar a 20 haría falta un individuo. Y ese sería, digamos, el 5% de los falsos negativos o de la proporción de falsos negativos que se podría esperar que genere este test diagnóstico. En relación con esta columnita, exactamente igual que el primer ejercicio. ¿Cómo saqué este 980? Simplemente si acaban 20, pues ¿cuánto le falta 20 para llegar a 1000? No hice ningún otro proceso ahí matemático. Y aquí lo que hice, y digamos que es lo que hay que tener siempre muy en claro, es cuando vamos a hallar la especificidad, que nos dicen que es del 90%, yo multipliqué este 980 por 0.9, pero a veces por como que la mano actúa sola o yo no sé qué pasa, esos resultados como que por inercia lo colocamos es acá. Entonces recordar que ese resultado que nos está dando esa multiplicación es de los verdaderos negativos, entonces se coloca es en la casillita de abajo, no en la casilla de arriba, porque a veces como que la mente o la mano funcionara sola y como por inercia se coloca en la primera casilla. Entonces, esta es la cantidad de animales realmente sanos que con la prueba se obtendría. Y el 98, digamos que sería el 10% restante o el complemento, lo que le falta a 882 para llegar a 980. ¿Qué hice, digamos ahí? Ya una vez obtenido estos valores, simplemente generé la suma. Entonces, 98 o generar la suma de todos los positivos y generé la suma de todo lo negativo. Entonces, la suma de 19 más 18, que fueron todos los positivos que se obtuvieron por la prueba, es de 117. Y el total de negativos que se obtuvieron por la prueba es de 883. En ese sentido, entonces, la primera pregunta dice, ¿cuántos animales se encuentran o espera encontrar que salgan semanalmente positivos? No necesariamente enfermos, sino positivos. 117, porque cada semana voy a estar evaluando 1000 animales. Entonces, cada semana espero obtener 117 animales positivos. Hasta ahí, o digamos que con esa primera pregunta del punto 2 quedó claro. ¿Quién fue la que preguntó? Espérame un segundo para saber quién fue la que preguntó por el... Daniela. Sí, Daniela. Sí, Daniela, ¿quedó claro ese primer puntico del punto 2? Por acá. Daniela, ¿qué fue esa cara? ¿No te quedó claro? Listo. Entonces, perfecto. Entonces, ese sería como el primer puntico del segundo punto. Vamos a mirar el punto B. ¿Ven el taller o se me fue el taller? No, ahí está. Listo, lo voy a volver a colocar. Perfecto.
Entonces, el segundo punto del taller me decía, entre los animales positivos, es decir, entre los que ese test diagnóstico nos dio positivo, ¿cuántos son verdaderos enfermos y cuántos son falsos positivos? Es decir, ¿cuántos esa prueba se equivocó? Entonces, acá simplemente, como no me están preguntando o no me están diciendo que se lo dé en porcentaje, sino que simplemente me está diciendo que le dé el valor absoluto, digamos que yo ahí no tendría por qué hacer ninguna conversión. Otra cosa sería si, por ejemplo, yo les preguntara, ¿cuánto sería entre los animales, cuánto es el porcentaje y cuánto es el porcentaje de falsos positivos? Que simplemente ya lo vamos a realizar, sería hacer u obtener esa proporcionalidad. Pero entonces vamos primero. Hola. Pero esa proporción se sacaría sobre el total de positivos o sobre los 1000 de la población. Sobre el total de positivos. Ya lo vamos a hacer, pero se sacaría sobre el total de positivos. Entonces, como solamente me están pidiendo el número, pues miramos la tablita y vemos los verdaderos positivos, es decir, los que la prueba que yo hice dio positivo y están enfermos, son 19. Y los falsos positivos, es decir, los que la prueba dio positivo, pero realmente están sanos o no están infectados, son 98. Y entonces acá Sebastián hizo, digamos, la pregunta. La primera y la respuesta es sobre el valor del total de positivos. Entonces, cuando lo hacemos sobre el valor total de positivos, si vamos, digamos, o básicamente cuando hallamos ese valor de verdaderos, o esa proporción de verdaderos positivos, lo que estamos hallando inmediatamente es ese valor predictivo positivo. ¿Cuál es la probabilidad o cuál es la proporcionalidad que realmente mis pacientes estén enfermos debido a que la prueba dio positiva? Entonces, si yo se los llegara a preguntar el porcentaje, simplemente es 19, que serían los verdaderos enfermos, dividido el total de positivos, que sería básicamente 16.2 acá, porque estoy con la calculadora haciendo otra vez la división. Y para sacar la proporcionalidad que nos va a dar el complemento de los falsos positivos, es simplemente 98 dividido 117, que nos da 83.7. Entonces, como yo en este Profe, caso, qué pena. dímelo. En los positivos entonces se divide 19 entre 117. Sí, señor. Para sacar el porcentaje. Sí, para sacar el porcentaje, digamos, de los verdaderos positivos. Sí, señor. Ah, bueno, profe, gracias. Y para sacar el porcentaje, en caso de que yo se los hubiese preguntado en porcentaje de los falsos positivos, se divide es el 98 o el numerito que haya o el numerito que se encuentre en la casilla de los falsos positivos sobre el total de positivos. Y si mira, cuando hacemos esa sumatoria, pues en la proporcionalidad, que una nos daba 16%, 16 punto algo y la otra 83 punto algo, pues esas dos sumas nos van a dar el 100%, porque nos Profe, tienen... los sanos son los falsos positivos entonces. ¿Cómo así, Carlos, que los sanos son los falsos positivos? Sí, los 98 dividido 117. Sí, pero Acá entonces... se Sí, pero hacen los entonces... falsos positivos con el total. Sí, para la proporcionalidad de falsos positivos, pero entonces recuerda que no es que estén, o sea, realmente sí están sanos, pero no son
verdaderamente sanos. O sea, lo que no quiero es que se me vayan a enredar y luego me digan que hicieron la operación con el total de sanos o algo así. Y hacen la operación con la casillita de los falsos positivos. Hacen la operación es con la casillita de los falsos positivos. Y sobre, digamos, el total de positivos. Me voy a ir a ver si aquí hay preguntas. No me deja a Mariana, que no la deja entrar a la reunión. Pero si no la deja entrar en la reunión, ¿cómo escribe en el chat? No sé. ¿Alguno sabe? Profe, tiene 2 llamadas. Yo tengo, por ejemplo, una en espera que fue la primera que entré y ya después encontré la otra. Tiene 2 conferencias en línea. ¿Y cómo le digo que cómo lo puede solucionar? Que no sé. ¿Cómo le ayudamos a Mariana? Profe, ahí le aparecen 2 opciones para entrar a la conferencia. Espere, Entonces, espere que que ya mire le cuál de las ingresé. dos le da. Mariana, ya logró entrar. Listo. Gracias al que nos haya ayudado. Muchas gracias que ya por fin logró entrar Mariana. Entonces, listo. Entonces, eso en relación con el punto B. ¿Cuántos son los verdaderos positivos? Los verdaderos positivos en términos absolutos serían los 19. Y los falsos positivos en términos absolutos serían los 98. Si vamos a sacarlos en términos proporcionales, simplemente hay que dividir cada una de estas casillas entre el total de animales positivos, en caso de que me lo preguntaran en forma proporcional. Vámonos para el punto C. Y digamos que como que la interpretación, pues realmente digamos, los verdaderos animales enfermos o la cantidad de verdaderos animales enfermos son 19 animales. La cantidad de animales que están sanos, aunque el test haya dicho que estaban enfermos, es 98. Esas, digamos, son como las formas que uno podría interpretar estos dos resultados en términos como absolutos. Y la última pregunta de ese segundo punto dice, ¿cuál es el valor predictivo positivo y negativo del test? Entonces, aquí hay que recordar que los valores predictivos voy a volver a colocar como las diapositivas para que las veamos entre todos. Me voy a ir aquí a los valores predictivos. Entonces, los valores predictivos es la probabilidad que tienen los pacientes de estar enfermos debido a que la prueba dio positiva, en el caso del valor predictivo positivo, y en el caso del valor predictivo negativo es la probabilidad que tienen los pacientes de estar sanos debido a que la prueba dio negativa. Entonces la fórmula para poder, digamos, hallar ese valor predictivo positivo es los verdaderos enfermos sobre el total de positivos, verdaderos enfermos sobre total de positivos. Y los verdaderos enfermos, entonces acá en el taller ya lo habíamos hecho. Los verdaderos enfermos son 19. Y el total de animales que este test dio como positivo fueron 117. Si hacemos la división para poder sacar, digamos, la proporción que ya se me olvidó, ¿cuánto fue que dio? 19 dio 117. Eso nos da 16.2, 16%. ¿Qué quiere decir ese 16%? Eso quiere decir que si yo le hago a mi paciente este test y sale positivo, mi paciente solo tiene una probabilidad del 16% de realmente estar enfermo.
Es decir, la probabilidad de que sea un falso positivo es muy, muy alta. ¿Y eso por qué se da? Porque la prevalencia de esta patología, para el caso del ejemplo, es muy bajita. Vamos a mirar el valor predictivo negativo. Entonces, el valor predictivo negativo nos dice que es la probabilidad de que mi paciente esté realmente sano debido a que el resultado de la prueba dio negativo. Entonces, aquí lo que hacemos es dividir lo que dio verdaderamente sano, es decir, los que la prueba dio negativo y realmente están sanos, que para el caso del ejemplo es 882 entre el total de animales sanos. Entonces, 882 dividido 883 y eso nos da 99.8%, 99.88%. ¿Cómo se interpreta esa respuesta? Dado o si la prueba sale negativa, mi paciente tiene una probabilidad del 99.8 de realmente estar sano. Es decir, si la prueba le dio sana o le dio negativa, casi que felicitaciones, pues es muy, 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 muy raro que su animal vaya realmente negativa. Felicitaciones, se puede tranquilizar, su animalito es altamente probable. Con ese segundo ejercicio. ¿O quedó claro ese segundo punto? Claro, claro. Listo. Entonces, aquí. Listo. Porque, o quién fue quién preguntó lo del último punto que yo les dije que ahorita. ¿Tuvieron inconvenientes con este tercer punto porque yo no les puse ninguna población? ¿O cómo lo desarrollaron antes de mostrarles? Porque yo en este punto no les puse ninguna población en el tercer punto. Profe, no, pues yo no realicé cuadros, yo nada más puse como respuesta escrita. Ah, bueno. María Camila no hizo cuadros, sino que solamente colocó como las respuestas y digamos que eso es válido, digamos que yo no tengo problema con eso siempre y cuando tengan como claridad en los conceptos. Entonces yo siempre se los hago como en cuadritos, mientras obviamente cogemos la práctica de la cotidianidad. ¿Por qué? Y les digo lo del tercer punto, porque algunos, y no recuerdo si de este grupo o del otro grupo, pero algunos me estuvieron escribiendo que les había dado dificultad de este punto porque no sabía cuál es la población, porque yo no les dije cuánto era la cantidad de población. Y digamos que eso es verdad hasta cierto punto, que eso puede generar problemas con esta patología, con este ejercicio. Entonces dice el tercer punto. Un test está siendo empleado para una enfermedad cuya prevalencia verdadera es del 1%. El test tiene una sensibilidad del 99 y una especificidad del 95. ¿Cuál es la probabilidad que un animal salga positivo está realmente enfermo? ¿Qué es lo que me están pidiendo aquí? Que obtenga sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo o valor predictivo negativo. ¿Cuál es la pregunta que me está generando el ejercicio? Valor predictivo positivo. Ah, no. Listo. Sí. No. Sí, el ejercicio Sí. sí me está preguntando o me está pidiendo entonces obtener el valor predictivo positivo. Entonces, yo acá, digamos, y bueno, este 800, que ahorita estaba haciendo este ejercicio con los chicos del otro grupo,
9.900, 10.000. 10.000. Listo. ¿Qué pasa? Ellos me decían, profe, no tenemos población. Y yo les decía, cuando no los pongan población, sea cual sea el número que pongamos en el total de la población, y si quiere, digamos, lo podemos hacer con el ejercicio con una población de 10.000, con una población de 100, con una población de 1.000, y pongo siempre números como con base 10, es por facilidad en las operaciones matemáticas, pero si quieren pueden poner una población de 555, 783, cualquier población, y la respuesta no nos va a variar. La respuesta no nos va a variar, porque la prevalencia, digamos que acá nos dice, y las características de la prueba hacen que nos fijen como los resultados. Entonces, acá lo importante es definir una población, sea la que sea. Yo, ¿por qué puse como una población de 10.000? Porque yo hice el ejercicio para poder compartir con ustedes o poder socializar un poco estas respuestas, que con población de 10, de 100, de 1.000, y digamos que cuando trabaja o se trabaja con población tan pequeña, como acá es 99%, 95%, empiezan a generar o dar resultados de 0.9, entonces se hace un poquito complejo. Entonces, por eso opté por trabajar de una vez con una población grande, y ahorita si quiere hacemos el ejercicio cambiando la población para que vean que los resultados no nos van a variar. Entonces, yo coloqué una población de 10.000 simplemente. Y ya teniendo, digamos, esa población, es exactamente, miren que no hay que hacer otra cosa adicional a lo que ya hemos hecho. Me dicen que la prevalencia es del 1%. Saco el 1% de esos 10.000 y me da que el 1% de esos 10.000 es 100. Y por lo tanto, para poder llegar o complementar la población, el complemento es 9.900. Y lo otro es, vuelve y juega. Me dicen que el test tiene sensibilidad, capacidad para detectar animales enfermos del 99%. Multiplico a 100 por el 99%, perdón, y acá, espérate que acá, como estuve jugando con esto ahorita, ya se me movieron los datos porque 99 y 11, pues no me va a dar 100, 99 y 1, y acá 495, que es 9.405, 9.905. Entonces, acá simplemente 100 por el 99% me da 99, y para poder llegar a 100 le quedaría faltando 1. Y también acá me dicen que la especificidad es del 95%. Entonces, multipliqué ese 9.900 por el 95%, que es lo que me dicen que es la especificidad, y digamos que así obtuve estos valores. Como me están preguntando es el valor predictivo positivo, acá no me están preguntando por el negativo ni nada de eso. El valor predictivo positivo simplemente es los verdaderos enfermos. En este caso sería 99 dividido 594, que es el total de animales enfermos. Entonces 99 dividido 594 me da 0.166. Miren que yo acá, y si están viendo el taller, miren que yo acá no tengo estos mismos datos, es decir, tengo acá es 9.9 dividido 59.4, porque la primera o el ejercicio, digamos, original, sino que estos 10.000 los cambié ahorita con el otro grupo. Yo en lugar de 10.000 había puesto 1.000 como población total. Entonces, al reducir la población, pues estos datos ya no iban a ser 99, sino que me daba 9.9, acá me daba era, en lugar de 594, 59.4, pero indiferentemente, el número que me da, la proporcionalidad no me va a cambiar. Y si quieren, pueden poner acá una población que no sé
sea con base 10, por ejemplo, coloquemos 876 o cualquier otro número, conservando los mismos valores que me dicen en el ejercicio. Entonces, en el ejercicio me dicen, el total o la prevalencia, el total de animales enfermos es del 1%. 876 por 0.01 me da 8.76. 8.76 sería el total de enfermos. 8.76. Si a ese 8.76 le saco el 99%, que es lo que me dicen de sensibilidad, vamos a mirar 8.76 por 0.99 me da 8.67. 8.67. 8.67 y 8.76 menos 8.67, 0.09. Digamos que ahí lo complejo es que cuando lo hago con población, digamos, tan bajita, 0.9, miren que acá se nos empieza a poner como estos numeritos en decimales y eso a veces como que nos complejiza la interpretación, pero es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que uno decir que son 8.76 animales enfermos, uno dice o son 9 o son 8, pero digamos que para efectos del ejercicio pues no pasa nada. Uno en la práctica realmente lo dejaría pues que casi que acá un 100%, pero para efectos del ejercicio digamos que nos dé la misma proporcionalidad, por eso estoy poniendo como todos los datos puntuales. Y acá en lugar de 9.900 tendría que ir 876 menos 8.76, 867.24. Y a ese 867.24, como me dicen que tiene una especificidad del 95%, la multiplico por el 95% por 0.95 y eso me da 823.87. Y para poder saber cuántos irían acá, simplemente hago la resta, 867.24 menos 823. Espérenme que metí mal el dedo, 867.24 menos 823.87, 43.37. Y acá simplemente cancelar. Es cambiar los números, 43.37 más 8.67, 52.04. Y acá es simplemente 823.87 más 0.09, 823.96, 823.96. ¿Por qué dice esto? Simplemente para que vean que independientemente de la población eso no nos va a cambiar. Entonces el valor predictivo positivo sería 8.67 dividido 52.04. Y cuando hacemos la división nos vuelve a dar el 16.6%. Entonces, independientemente de la población con la que trabaje, solamente que, como se dan cuenta, es mucho más fácil trabajar con población en base 10 porque las operaciones matemáticas pues se simplifican a trabajar con población con números, digamos, diferentes. Pero independientemente de la población que haya trabajado, el valor predictivo positivo va a permanecer constante. ¿Cómo se interpreta ese valor predictivo positivo? Por acá hay una nueva pregunta, espérenme un segundito. Bueno, no era una pregunta. ¿Cómo se interpretaría entonces ese valor predictivo positivo? Yo vuelvo al taller.
¿Cómo se interpreta ese 16? Te diría que la probabilidad de que un animal salga positivo o esté realmente enfermo es del 16%, ¿o qué? La probabilidad de que el animal esté realmente enfermo, la probabilidad de que el animal está realmente enfermo debido, y ese debido o porque o ya que o digamos el conector que quieran usar, debido a que la prueba dio positiva, es del 16%. Vuelve y juega. Miren que ese valor predictivo positivo realmente es bajo. Es decir, la cantidad que o la probabilidad de que sea un falso positivo es muy alta. Y digamos que yo les pongo como todos estos ejercicios, sobre todo para reforzar la idea de la importancia de conocer las prevalencias en las enfermedades y que las prevalencias que son muy bajitas o en las zonas donde las enfermedades son de baja presentación, las pruebas diagnósticas puede que no sean tan precisas porque se incrementa esa probabilidad de que sean falsos positivos esos resultados. Entonces, eso digamos que es lo que yo busco como con todos estos ejercicios, que esa idea de la importancia de conocer la prevalencia, esa idea de la importancia de mirar que prevalencias o zonas con poca presentación de la enfermedad pueden hacer que las pruebas diagnósticas se equivoquen, es importante porque en la clínica siempre vamos a tener como esos dilemas. Listo, esta prueba dio positivo, realmente mi animal puede estar enfermo y ahí es donde tenemos que acudir otra vez a la epidemiología o a la distribución de esas enfermedades en las zonas donde nosotros estemos trabajando. Con el cuarto punto, ¿alguno tuvo inconveniente o con el cuarto punto ninguno tuvo inconvenientes? Paso directo al quinto punto. Listo. Entonces voy a pasar al quinto punto. Entonces en el quinto punto, que si ven este que yo tengo acá es totalmente diferente a lo que yo les puse en el taller y por eso acá, digamos, tengo abierto realmente lo que yo les envié. Entonces, lo que yo les envié, yo solamente les coloqué la sensibilidad, es verdad. Se me pasó, cuando estaba haciendo el taller, se me pasó colocar pues como el valor de la especificidad. Entonces, cuando a mí me llamaban de manera, o por el WhatsApp me escribían, yo les decía, coloquen la sensibilidad que quieran. Entonces, algunos colocaron especificidades, perdón, del 90%, del 95%. Y yo acá lo que les quiero mostrar, entonces en este taller o en este ejercicio, es digamos, a grosso modo como los resultados. Si lo quieren y para que entonces a todos nos quede como igual, pongamos una especificidad del 80%. Y ojo que acá estos resultados de la sensibilidad, estos míos van a ser diferentes a los que ustedes les dio, porque yo acá cuando estaba haciendo, digamos, este taller puse una sensibilidad individual mucho más bajita. ¿Qué pasa con lo que a ustedes o con los resultados que a ustedes les va a dar o les dio en este punto? Cuando estaban o cuando hacían lo de la parte de sensibilidad del hato, y voy a hacerlo, digamos, aquí en el primer punto, le voy a cambiar a esto y yo en el ejercicio puse una sensibilidad del 99%. Voy a cambiar esto por 99%. Ustedes van a poder observar que esa sensibilidad
a medida que se incrementa o la cantidad de animales que se muestrea o la proporción de animales que se muestrea va aumentando. Lo que pasa es que con ese 99%, pues la diferencia no va a ser muy notoria porque va a seguir siendo 99.999999, pero va a aumentar de manera, digamos, paulatina. Entonces, 1 menos 1 menos 1, porque en la primer punto me dicen que se muestreó, digamos, a toda la población, entonces el 100% menos 1 por el 0.99, cierro elevado, y me dicen que se obtuvieron 4 animales. Entonces, ahí lo que pasa es que no vamos a ver como tanta la diferencia, pero sí la sensibilidad se incrementa al 99.999999%. ¿Qué pasa o cuál es la finalidad de este ejercicio? Mostrarles, y yo acá lo hice con el 60%, digamos que con esa finalidad, sino que cuando estaba mandándoselos a ustedes, pues me ocurrió un error ahí en la digitación. Miren, yo les pongo que en el primer punto que se muestrean a todos los animales, es decir, la proporción o la fracción de muestreo en la sensibilidad sería del 100%. En el punto B les digo que se muestrea es al 50%, la fracción de muestreo es del 0.5. Y en el punto C les digo que se muestrea es al 3%. Perdón, al 30%, es decir, la fracción de muestreo sería 0.3. ¿Qué pasa? Lo que veíamos la clase pasada, a medida, o digamos que cuando una prueba tiene una sensibilidad baja, que por eso yo lo hice acá con el 60% de sensibilidad, aunque a ustedes se los haya mandado con una sensibilidad muy alta, pero aunque la prueba individualmente tenga sensibilidad baja, cuando se aplica a gran cantidades de animales, esa sensibilidad o esa capacidad para detectar animales positivos se va a ir incrementando, se va a ir aumentando. Entonces, miren acá, y esto era lo otro importante, es en relación con la proporción, que también se los mencionaba en clase. Cuando esa sensibilidad individual es baja o esa sensibilidad de la prueba es baja, pero se muestrea, y por eso es que en todos los programas de vigilancia epidemiológica, en todos los programas de control, cuando nos dicen vamos a muestrear, por ejemplo, a ver en su finca cuántos animales pueden ser positivos a alguna patología, siempre nos dicen vamos a muestrear mínimamente el 60% de la población, porque cuando se muestrea a más de ese 60% o más del 50% de la población, la sensibilidad grupal de esa prueba siempre se va a ver incrementada, pero cuando se muestrea poca proporción, y acá es lo que pasa con este punto C, que solamente se muestreó al 30%, esa sensibilidad con esa baja proporcionalidad de animales muestreados va a disminuir. Entonces, el objetivo de este punto es que miraran que esa sensibilidad siempre va a ir en incremento cuando estamos hablando de una prueba que se utiliza en un hato o en una granja, pues, o en un conjunto de animales. Pero que lo que pasa con la especificidad es diferente. Supongamos o que lo hagamos con el 80%, como les digo, pues para que nos quede igual. La especificidad individual, si la trabajamos con el 80%, en un primer momento nos dice, me voy a devolver a las diapositivas un poco, entonces me dicen, es la especificidad individual elevado a la cantidad, digamos, que de animales analizados. Y acá
digamos que ahorita en el otro grupo me decía, profe, nosotros, por ejemplo, en el primer punto no lo elevamos a la 20, sino que lo elevamos a la 18 o a la 15, porque como en el enunciado dice que si bien se muestrearon como a todos los animales en los datos, pero que en los datos tienen 20 o menos animales, ellos asumieron que el dato tenía 18 animales. Yo les decía, no hay ningún problema. Yo lo elevé a la 20 asumiendo como la totalidad. Miren que en el segundo ejercicio no lo elevé a la 50, sino que lo elevé a la 25, asumiendo pues un dato donde se hubiesen muestreado 25 animales. Y que en el punto C, ya aquí lo elevé, digamos, en un total, digamos, de donde se hubiesen analizado 60 animales, porque no me dicen, digamos, realmente la totalidad de la población. Entonces, acá yo les decía, no hay problema, digamos, con el número de animales que me coloquen. Lo que sí es para que miren que lo que ocurre con la especificidad del dato es lo contrario a lo que ocurre con la sensibilidad del dato. A medida que esas pruebas las utilizamos en un conjunto. Profe, qué pena. Dímelo, no sé quién está hablando, espérame. Camila. Hola, Camila, ya. Profe, pero es que tú en el taller sí nos pusiste que el 30% de los animales en jatos tenga más de 200 animales. Ah, bueno. Yo sí les puse. Tengan más de 250, más de 50 individuos, más, pero no les pongo, digamos, cuántos tienen exactamente. Les pongo en general, pero pueden tener más de 200 animales. Entonces, digamos que si me muestrean al 30%, y de ahí fue donde saqué el 60%, suponiendo que la finca tuviera 200 animales, pero si muestrean al 30% y la finca tenía 1000 animales, este numerito nos va a cambiar. Pero no importa que nos cambie este numerito. Por ejemplo, supongamos que la finca donde se hizo tenía 1000 animales. Y entonces los muestreados serían el 30%, serían 300 animales. Aquí me voy a ir para acá. Lo que pasa es que con la calculadora no sé si me vaya a dar, serían 300 animales. Voy a ver si acá con la calculadora me da. Sería 0.80 elevado a 300. Sí me daría 0.000000, me daría exactamente como lo mismo, 0.0, solamente que ahí me dice que hay que ponerle 30 ceritos, pero es por la cantidad de animales. Entonces miren que la idea, independientemente, porque yo acá digamos no les pongo que lo hagan, no, en este que fue el que les envié, no les pongo, yo les digo que tengan más de 200, que tengan con 50 individuos o con menos de 20, pero no les especifico, digamos, la cantidad de animales. Entonces, eso digamos que lo que me decía el otro grupo, profe, acá pusimos 18 o 15 y acá algunos pusieron el 30% de 200, como yo lo hice inicialmente, otros ponían granjas de 500 animales. Yo les decía, no importa el número, lo que sí importa es que logremos visualizar que esas especificidades del dato, al contrario de lo que pasa con la sensibilidad, esa especificidad o esa capacidad de solamente obtener resultados negativos se va a disminuir drásticamente. Por acá, espérenme. Bueno. No. Camila, ¿queda claro? Sí, profe, y te pregunto, en el punto A lo multiplicaste por 1. ¿Por qué? Pues de 1 por el 0.99, si nos están diciendo que son 20 individuos. Sí, entonces espérame, veres ya aquí. Porque, por ejemplo, mira que acá lo multipliqué por 300, acá lo multipliqué, digamos, por 25 y ya te voy a... no, pero estos no, me estás preguntando es por de la sensibilidad. Acá lo multipliqué por 1,
asumiendo o digamos teniendo en cuenta que es la fracción de muestreo. Y entonces acá me dicen que se muestrea a todos los animales. Y entonces como me dicen que se muestrean a todos los animales, quiere decir que independientemente si tiene 20, 18, 15, 10 animales, se muestreó el 100%. Entonces recuerda que este 1 acá lo que significa es el 100% de la población, pero que como yo estoy trabajando, yo no estoy dejando esto en valores del 99%, sino que lo estoy trabajando con decimales. Acá, en lugar de dejar 100%, coloco el unito para manejar la misma equivalencia. Y acá entonces, por ejemplo, me dicen en el B se muestrea el 50% de los animales. Entonces, por eso acá lo coloqué con 0.5 y por eso es que acá en la sensibilidad, como acá me dicen que se muestrea es el 30%, entonces coloco es la fracción de muestreo de 0.3. Claro de por qué coloco el 1, el 0.5 y el 0.3. Sí, profe, quedó claro. Gracias. Listo, con el mayor de los gustos. Niños, más preguntas. ¿No les quedó algo claro en el taller o podemos decir que, digamos, con esto de ayudas diagnósticas quedó claro como los conceptos? Pues hasta ahora bien. Yo no lo había terminado, yo ya a la mitad del taller, pero yo creo que ya soy capaz de terminarlo. Listo, perfecto, no hay problema. Entonces la idea, y digamos que vamos a entonces a dar placito para quienes no me lo han enviado, para que me lo envíen de aquí al lunes, para que lo terminen con calma. Recuerden que lo pueden hacer en los mismos grupitos que vienen trabajando sin ningún inconveniente. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo. ¿Ven las diapositivas? Todavía no. Listo, entonces voy a volver a dejar de compartir y volver a compartir para pasarme a las diapositivas. Ahí sí. Ya. Listo. Entonces, digamos que en estos, digamos, poquitos minutos, y digo poquitos minutos, media horita, básicamente porque ustedes no se imaginan, pero esto de dar clase virtual, yo no sé qué es peor, si darla o recibirla, pero agota extremadamente. Entonces, vamos a empezar y los voy a dejar descansar un poquito en relación con ejercicios matemáticos, porque vamos a empezar a ver un poquito el componente de los diversos estudios epidemiológicos que nosotros podemos empezar a emplear. Entonces, acá hay que tener como algo conceptual importante, siempre tenerlo presente, es nosotros desde la epidemiología siempre vamos es en función o siempre estamos en función de ayudar, de colaborar a la salud pública, de ayudar para que se mejore la calidad de vida, de ayudar para evitar que las enfermedades se propaguen, de ayudar para tratar de controlar la mortalidad que se está presentando, de colaborar para incrementar la productividad en nuestras producciones pecuarias. Entonces, desde la epidemiología, yo se los comentaba por allá cuando comenzábamos el curso, la epidemiología es una ciencia que está siempre muy vinculada con la salud pública porque es una herramienta que le permite a la salud pública aterrizar un poquito y no ser como tan idealista. Y también es una ciencia que va muy ligada con la bioestadística para poder con esas fórmulas matemáticas aterrizar y objetivizar lo que la salud pública quiere y ayudar en esa mejoría de la calidad de vida, y también está muy ligada con la metodología de la investigación para poder generar o continuar siempre día a día generando nuevos conocimientos. Entonces, nosotros desde la parte de epidemiología, otra de las funciones, digamos, esenciales es contribuir en esa parte de investigación para poder mejorar sobre todo productividad y calidad de vida de nuestros pacientes, de nuestros animales y del ser humano, que nunca se nos vaya a olvidar eso. ¿Qué pasa? Y acá les, digamos, esto es
una diapositiva que traté de resumir lo que ustedes ya vieron en su curso de metodología de la investigación. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué se acuerdan de metodología de la investigación? Sí, sí las voy a enviar, María Camila, no te preocupes que ahorita en la tarde les envío las diapositivas y como les dije ahorita, empiezo a cacharrear para también montarles como las clases grabadas en, en YouTube. Y bueno, y entonces por acá Pamela contesta que cómo hacer un anteproyecto. Listo, y entonces, ¿qué eran esos componentes fundamentales que tenía un anteproyecto? Profe, no era como un problema, una problemática, no. Y a raíz de eso plantear una pregunta. Listo, entonces por acá Pamela también dice que objetivos, que marco teórico, siga para abajito que luego entonces del marco teórico aparecía que una metodología propiamente dicho, y entonces eso es lo que digamos en epidemiología o con los estudios epidemiológicos tratamos de converger con metodología de la investigación. Miren que yo acá les digo, cuando o la estrategia para iniciar una investigación epidemiológica digamos que surge luego de que empecemos a mirar o empecemos a observar en la cotidianidad cuáles son como esas situaciones que no están acorde con lo que deberían de ser. Ejemplo, pues las enfermedades no deberían de exceder una frecuencia donde podamos convivir con ellas. Entonces, cuando vemos que esas enfermedades están empezando a exceder su frecuencia, decimos, ojo que esto no debería estar pasando. Pues los animales no se deberían de morir, digamos, tempranamente, sino que deberían de tener un curso de vida igual que nosotros, que no nos deberíamos de morir tempranamente, sino dejar nuestro curso o nuestra historia natural surgir. Y entonces cuando esas situaciones no se ajustan a lo que debería de ser, uno empieza a organizar como ese conocimiento y empieza a formularse diferentes preguntas. Unas preguntas que sean pertinentes o unas preguntas que vayan enfocadas como a ayudar a alguna población en particular y a raíz de esas preguntas, digamos que uno empieza entonces a enmarcar o a contextualizar esa situación problemática, que era lo que nos decían. Había que hacer un planteamiento del problema, había que justificar, es decir, por qué es importante ese problema. Hay que generar entonces esta pregunta pertinente para poder a raíz de esa pregunta que nosotros nos hagamos, volver a revisar toda esa literatura, volver a revisar como todos esos eventos que estamos observando en la zona de interés y poder estructurar mejor el marco teórico. Y cuando tengamos ese marco teórico estructurado, entonces me voy a saltar la partecita de metodología, proponemos indagar esa situación mediante diferentes caminos, que son los caminos que ya vamos a empezar a mirar. Empezamos a plantear que esa situación la podemos abordar a través de diversos caminos y empezamos a observar esa situación, cómo se sigue comportando y empezamos a tomar datos, esos datos los empezamos a tabular, esos datos luego de que los tenemos tabulados, hacemos operaciones matemáticas, sacamos qué prevalencias, sacamos qué incidencias, sacamos qué riesgos relativos y acá es donde vamos a volver a tomar esas medidas, pero ya más aplicadas a la interpretación y no tanto a cómo obtener esos resultados. Y a raíz de esos resultados, pues generamos unas conclusiones generales, es decir, vea, logramos determinar que la prevalencia del parvovirus acá era del 20%, logramos determinar que si hay un factor asociado, que los perritos que viven en el sector Y son más propensos a parvovirus en relación con los perritos que viven en el sector X. Y a través de esas conclusiones, entonces ya le decimos, vea señores que se dedican a la salud pública, nosotros ya les estamos o con esta investigación le proponemos o le decimos cómo es la situación, le decimos cuáles son los factores de riesgo, le decimos en dónde intervenir. Usted, señor que se dedica a la salud pública, tome acciones. Y ahí es donde entonces todos los de salud pública
van enfocadas, listo, vamos a mejorar las situaciones sanitarias de esta zona o vamos a generar esta medida para evitar que la enfermedad aparezca y así digamos, eso se convierte en el círculo, pero no es un círculo vicioso porque ese círculo vicioso suena como negativo, sino en un círculo virtuoso donde cada que se generan acciones, entonces indiscutiblemente van a poder aparecer otra serie de inconvenientes y ahí nosotros volvemos a generar preguntas y volvemos a iniciar todo el proceso. Y yo les decía, entonces yo con esta diapositiva digamos que les hacía como un resumen muy general de lo que ustedes vieron en su metodología de la investigación, pero les decía, me voy a saltar el pedacito propiamente de la metodología, porque no sé si se acuerdan, y acá escucho respuestas o diversidad pues, de respuestas que tengan, cuando luego de que hacían el marco teórico en la metodología de la investigación, les decía, vea, hay formas de resolver estas necesidades o estas problemáticas. Hay algunas formas que son un poco más numéricas y hay otras formas que no son tan numéricas. Hay formas de afrontar las problemáticas y nos decían, esas formas o esos dos grandes caminos se conocen como el camino cualitativo y el camino cuantitativo. ¿Nos acordamos de eso? Listo, Pamela dice que sí. Y entonces, pues Pamela, lo siento, pero voy a preguntarte, ¿qué te acuerdas, qué recuerdas a qué hace referencia a eso de lo cualitativo y de lo cuantitativo? Cuantitativo cuenta. Listo. ¿Y cualitativo? ¿Y cuáles son como cualidades? Listo. Entonces, Pamela, digamos que tiene razón. Cuando a nosotros nos decían, hay como dos formas o dos caminos de llegar como a la solución de los problemas. Hay una forma muy numérica, que es el camino cuantitativo, y hay una forma que no es tan numérica, sino es más de interpretación de esas características, que es el camino cualitativo. La epidemiología, digamos, o lo que nosotros vamos a ver en esta parte es más enfocado hacia el camino cuantitativo de las diversas investigaciones que podamos hacer. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de la parte cualitativa, básicamente son estudios donde afrontamos, por ejemplo, cómo un evento adverso en salud tuvo un efecto o un impacto positivo o negativo, o cómo transformó, cómo modificó la vida de unos sujetos. Entonces, realmente nosotros en epidemiología veterinaria, no estoy diciendo que no hagamos trabajos cualitativos, sino que no son los trabajos más comunes, mientras que en la parte cuantitativa sí nos interesa o sí son más comunes saber, cuáles son los factores de riesgo, qué tanta frecuencia se está presentando un evento, qué tantos muertos hay, qué tanta diseminación ocurre, cuáles son los patrones de comportamiento de esas enfermedades. Entonces, por eso aquí vamos, digamos, a enfocarnos desde un punto de vista o desde una mirada más cuantitativa, más numérica, y vamos a mirar como los estudios epidemiológicos cuantitativos. No vamos, digamos, en esta primera parte a mirar nada cualitativo. Los cualitativos se los voy a mencionar, obviamente, porque es importante que los tengan también presente, pero no vamos a profundizar en ellos. Hasta ahí vamos claros. ¿Sí o no? Escucho respuestas. Listo. Por acá Pamela ya respondió que sí. Listo. Entonces yo estoy confiando que la respuesta de Pamela es la respuesta de todos.
¿Qué pasa con los estudios epidemiológicos? Y yo acá les pongo unas imágenes de comidas porque me gusta asemejarlos un poquito a las recetas culinarias. Resulta que los estudios epidemiológicos son también una serie de recetas. ¿Y qué es lo que hace una receta? Una receta lo que hace es decirnos como un paso a paso de cómo hacer algo, de cómo hacer un plato. Los estudios epidemiológicos también son eso, un paso a paso de cómo hacer o cómo llevar a cabo una investigación. ¿Qué pasa también con las recetas? Cuando a mí me ponen una receta, eso no quiere decir que yo no tenga o que yo tenga que cohibir mi creatividad. A mí me dan un paso a paso, pero también me dejan al libre albedrío que yo pueda añadirle otro ingrediente o pueda suprimirle un ingrediente que no nos guste o que yo lo pueda modificar y darle ese toque propio a ese plato. Lo mismo va a suceder con los estudios epidemiológicos. Son una serie de pasos, son una serie de sucesos que nos van a decir que es bueno que sigamos, pero que si nosotros queremos ponerle un pasito adicional o que si queremos mezclar estudios, lo podemos hacer sin que haya ningún inconveniente. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces cuando se están generando los estudios, hay gente que se vuelve muy estricta y dice, no, si es un estudio transversal no le puede meter ningún otro tipo de estudio. No, eso es falso, uno se los puede combinar siempre y cuando tenga muy claro, y por eso es que en metodología de la investigación les hacían tanto énfasis, uno lo que tiene que tener absolutamente claro es el objetivo. Si uno tiene claro para dónde va, uno puede tomar diferentes rutas y mezclar diferentes caminos y mezclar acá en los estudios epidemiológicos diferentes recetas. ¿Qué es importante también aquí tener presente? Que estos estudios epidemiológicos van a tener como unas características que nos van a permitir tomar esas decisiones si mezclar o no mezclar tipos de estudios o qué tipo de estudio generar. ¿Cuáles son esas características? Y voy a, digamos, la primera es el propósito del investigador. ¿Cómo así que el propósito del investigador? Puede que nosotros tengamos una idea o acá la intencionalidad, intención o propósito del investigador, puede que nosotros queramos simplemente contar una situación o un evento adverso en salud que se esté presentando en nuestros animales y solamente eso, no nos interesa nada más. Pero también puede que se nos dé la idea o que tengamos la intención de generar comparaciones de cómo ese evento en salud está afectando a diferentes grupos poblacionales. Pero también, y acá digamos que me estoy pasando a esta diapositiva, esto de la intención puede ir o va también muy ligado con este accionar del investigador. Puede que nosotros en un primer momento no queramos generar ninguna intervención en la población. Queremos es simplemente saber cómo está ocurriendo el evento. O hay situaciones en las que durante la investigación sí queremos intervenir o sí queremos modificar el evento adverso en salud o la patología que nosotros estemos investigando. Entonces, lo primero es tener muy claro cuál es nuestro propósito. ¿Queremos modificar ese evento de salud o queremos simplemente observar cómo se está comportando? ¿Queremos es contar cómo se está presentando o queremos nosotros buscar si hay asociaciones entre algunos factores de exposición y ese evento en salud? Entonces, eso es lo que está relacionado aquí con lo del propósito del investigador. La otra característica que puede modificar, qué tipo de estudio seleccionamos es el tipo de problema. Y entonces acá
es donde voy a volver o pues de manera concisa tratar de repetir lo del cualitativo y cuantitativo. El tipo de problema, por ejemplo, voy a colocar el problema actual, coronavirus. El coronavirus es una patología que nos está afectando a todos y todos estamos en estos momentos viendo como los efectos y por eso estamos aisladitos, súper juiciosos. Ese problema tiene muchas formas de abordarse. Yo puedo generar una investigación acá para saber qué tan rápido se me está diseminando el coronavirus acá, o para saber cuántos muertos me está generando el coronavirus acá en Medellín, o para saber qué población de Medellín se está viendo más afectada, si los que viven en el norte, en el sur, en el este, en el oriente. O por ejemplo, también puedo afrontar este problema de coronavirus tomando población que sea diagnosticada con esta patología y comenzarles a preguntar qué impacto ha tenido esta patología en las vidas de ellos. Entonces miren que si yo voy o me direcciono hacia una parte de mirar esta problemática del coronavirus, hacia la parte general de diseminación y demás, estoy tomando o lo estoy afrontando desde una manera cuantitativa. Pero si yo voy a afrontar esta parte mirando como el impacto que genera esta patología en las personas que la padecen, el impacto emocional, el impacto familiar, el impacto en el trabajo, esto lo estoy entonces afrontando desde una forma o desde una manera cualitativa. Entonces, eso nos va a direccionar qué tipo también de estudio epidemiológico podemos nosotros diseñar. Y el tercer factor que nos va a condicionar, digamos, el uso de estas recetas son las condiciones en las cuales realizamos las investigaciones. Y aquí puede sonar muy chocante y puede sonar muy fastidioso lo que voy a decir, pero hay una condición que siempre nos va a condicionar y es el factor dinero. Muchas veces queremos hacer muchas investigaciones grandes, importantes, pero no tenemos los recursos económicos para hacerla, o no tenemos la infraestructura, o no tenemos el personal necesario para hacerla, o no tenemos el tiempo para hacerla, o no tenemos la accesibilidad a la población que queremos investigar. Entonces, esas condiciones en las que se pueda realizar el estudio es el otro factor que va a determinar qué tipo de receta podemos emplear o cuál es la receta, digamos, más adecuada para emplear. ¿Claros hasta ahí o muy enredado esta vaina? Siempre es un poquito compleja, pero ahí vamos. Ahí vamos, pero no es tan compleja. Si vieron aprendieron lo de las medidas de asociación y demás, esto realmente se hace muy sencillo, es mucha información, pero no es tan difícil de digerir. Aquí, esto digamos que es un poquito repetición y acá, espérenme 2 segunditos y por eso también quería un poquito dejar hasta la clase acá porque infortunadamente yo en mi apartamento no tengo como un espacio localizado porque el internet y en estos momentos sé que se va a empezar a producir mucho ruido. Entonces, no sé si dejamos la sesión hasta acá y continuamos el martes para que no se nos afecte mucho la sesión. Pero está bien, no hay problema. Listo. Entonces, no se burle, Carlos. Entonces, lo que vamos Pero a hacer... también van a comenzar a hacer el almuerzo ya. Exactamente, yo creo que en todas las casas ocurre lo mismo, infortunadamente, y digamos que las condiciones nos van a llevar un poquito a tener como esto o a tener esto como presente. Entonces, lo que vamos a hacer, niños, es, voy a esperar a que la grabación de la clase se genere, les voy a enviar las diapositivas y por la tarde me voy a poner como, porque la verdad es que yo nunca he montado videos en YouTube, voy a mirar pues, pero eso no debe ser difícil, para montarles también las clases en YouTube, porque algunas personas me han dicho que incluso con los enlaces como que no les ha abierto los videos. El taller me lo mandan pues de aquí al lunes, lo pueden hacer en los grupitos.
Si de todas formas cuando lo estén haciendo tienen alguna pregunta o se les surge alguna otra duda, saben que me pueden llamar, me pueden escribir, que yo sigo pues atenta ante cualquier inquietud, dudas, preguntas, demás. No, profe, estamos bien, gracias. Listo, entonces, niños, que tengan un feliz fin de semana, se me cuidan mucho, si necesitan o si les da crisis de ansiedad por estar encerrados, pues yo no soy psicóloga, pero si en algo los puedo escuchar, yo los escucho con el mayor de los gustos, se me cuidan mucho y nos vemos Dios mediante el martes. Profe, te quiero mucho, chao. Gracias. Chao, se me cuidan. Detener. Feliz 40.